Gracias, presidente. Bienvenido, señor Lasalle. Señor Lasalle, yo podría repetir lo mismo que he dicho en el ejercicio anterior y usted seguramente se ahorraría la réplica a la que va a tener derecho después. Digo porque estamos en otro déjà vu permanente, el presupuesto es apenas el mismo y lo que hacen ustedes es quizás cambiar o maquillar algunas partidas, pero digamos que todo permanece, todo sigue igual. Cierto y verdad es que usted mantiene sus cifras, es responsable de las mismas y nosotras mantenemos nuestra opinión. No hemos cambiado de criterio y no compartimos la propuesta que hace para la agenda digital en nuestro país. Sabiendo que cuando hablamos de agenda digital estamos hablando de un vector importantísimo que debería de ser transversal a toda la sociedad española y efectivamente debería de inundarlo todo. Y cuando decimos todo es la economía, es la cultura, es efectivamente los derechos a los que tenemos como ciudadanas en nuestro país. Son un montón de elementos que obviamente no están contemplados en este presupuesto. Es cierto que su presupuesto se incrementa en un 1,7%, pero también es cierto que su presupuesto consolida un recorte desde el año 2012, desde que ustedes gobiernan, del 17,7%. Por tanto, digamos que España va muy bien, pero no redistribuyen la riqueza a los sectores que para nosotras son fundamentales. También es cierto que es un presupuesto que reúne la misma característica que el ejercicio anterior, es decir, es opaco. Concentran todo el presupuesto en dos enormes partidas, de las que además una concentra el 65% de transferencias al sector privado. Pero, a pesar del nomenclátor que usted ha hecho ahora mismo, es muy difícil ejercer el control parlamentario a este presupuesto, tal y como usted mismo lo rubrica en la propuesta que nos hace. Yo le haría una primera pregunta. Estamos hablando de las TIC en nuestro país y a lo mejor me ahorraría el resto si le preguntase, ¿esta es su propuesta de TIC para España? Porque quizás, si es así, igual hablamos de un suicidio para nuestro país y lo decimos con bastante tristeza. En segundo lugar, es un presupuesto, igualmente, y sabe que nos preocupa este tema de manera fundamental a este grupo, que digamos que vertebra la absoluta subordinación tecnológica al resto de los países de nuestro entorno. No compartimos la propuesta que se hace y, desde luego, no compartimos el designio del Partido Popular del señor Rajoy en lo que tiene que ver con cuestiones que son centrales. Es la democracia, es la soberanía y es la independencia de grandes multinacionales con las que ustedes parece que están muy satisfechos. Digamos también, y nos lo ha dicho ya en la comparecencia anterior, usted es forofo de la iniciativa privada. Le respetamos, por eso somos legítimos adversarios, y esto se refleja en el presupuesto. Desde luego no vamos a avanzar en la agenda digital en nuestro país ni en las razones que antes he dado de soberanía tecnológica frente a otros países de nuestro entorno, desde luego con esta propuesta absolutamente suicida de liberalismo llevado a la última instancia. Sobre todo, lo que hace usted es una propuesta auténticamente de un cheque en blanco. Nosotros no creemos en este modelo, es más, sabemos que para que sea exitosa la propuesta de agenda digital que compartimos, no sabemos si está caduca la agenda digital, lo que está es zombie, eso es evidente en España. Desde luego necesitamos de la inversión pública y de la dirección pública. No hay ningún país que hubiera avanzado en estas materias sin una intervención fuerte desde el Estado. Y digo ningún país, digo Estados Unidos, Alemania, el que usted elija. La propia Apple sabe cómo nace, que sale desde lo público. Por tanto, no lo compartimos en absoluto. Por ir a cuestiones centrales que sabe que también nos rebelamos y no lo compartimos para nada su modelo. Es cierto que hacen una loa en los objetivos del presupuesto al software libre, que después nominalmente no aparece en los programas. Entendemos que se refieren a esta partida en un apartadito de 187.000 euros, 187.400 euros que ustedes concentran,
y voy a ir muy rápido, pero efectivamente no compartimos su modelo. Sabe que nuestra propuesta es potenciar y repotenciar Red.es para desde ahí liberarnos y liberar, además de enormes costes económicos, a las licencias de enormes multinacionales a las que ustedes, como hemos dicho, pues casi están entregados. Saben la propuesta que hemos hecho, que Red.es, aunque nos han votado en contra, defina estas actuaciones. Usted dice que avanzan en la brecha digital. Nosotros decimos que no es cierto y además volvemos a afirmar lo mismo. Siguen incumpliendo la Ley General de Telecomunicaciones en lo que tiene que ver con el servicio público universal y dotar de 1 megabyte a todo el mundo. En lo que han avanzado es el 8% en ciudades entre 500.000 y 100.000 habitantes, alcanzando el 23% de las líneas, pero sabe que la brecha sigue existiendo entre zonas rurales y zonas urbanas y, por supuesto, de género y, como se ha dicho, con factores de clase. Ustedes mismos han publicado el informe respecto del índice de cobertura y tenemos a 19,5 millones de personas, según sus propios datos, que carecen de los 30 megabytes. Por tanto, no vamos bien, señor Lasalle, vamos mal. Hablamos de democracia y hablamos de elementos centrales. Muy rápidamente, suponemos que lo que tiene que ver con la consignación presupuestaria de 5 millones para el Cabildo de Gran Canaria, relativo a las islas inteligentes, será para conseguir el voto del señor Quevedo. Está muy bien, si puede nos lo contesta, pero para que lo sepamos. No vemos partidas relativas a la inteligencia artificial. Nos parece preocupante. Igual me dice usted que no va con usted. También estaríamos bastante alejados. No compartimos el modelo de financiación de la Red.es. Igualmente, en lo que tiene que ver con la banda ancha y esa entrega que usted hace, y no abundo en esto porque lo doy por reproducido en relación al año pasado, los 370 millones de euros para préstamos para la profundización y la ruptura de la brecha digital, ya sabe lo que sucede. Solo van a los sitios que son económicamente rentables y dejan el Caurel. Sigo siendo gallega y no el Caurel, sino cite el lugar que quiera de Extremadura. Es que da igual. Ese es el problema. Es ineficaz. En su propia lógica económica es profundamente ineficaz. Y termino, señor presidente. Lo que tiene que ver con la digitalización de la administración. Seguimos yendo mal con la receta electrónica. Los ciudadanos, por ejemplo, y ciudadanas de Madrid que salgan de aquí van a tener enormes dificultades. Está sin completar todo lo que tiene que ver con los expedientes, las historias clínicas, salvo que nos las llevemos debajo del brazo. Vamos, insisto, con retraso. Dos grandes hospitales como el Ramón y Cajal y el Gregorio Marañón, por poner ejemplos, no están conectados al propio sistema. El fiasco del Exnet, del mundo que provengo, no le voy a contar cuál es. Consignar 132 millones de euros solo para empezar, bueno, aclárenos algo, porque desde luego esto es un pozo sin fondo. Y termino ya. Para nuestra propuesta en lo que tiene que ver con su Secretaría de Estado, que realmente está hablando de los servicios públicos digitales, de la que por alguna parte usted habla, realmente creemos que lo interesante sería tener una unidad para el diseño técnico, para la contratación, la ejecución, la coordinación, la gestión de todos los sistemas de información de las administraciones públicas que parece que no existen. Y termino, señor Lasalle, y gracias por la extensión del tiempo. Mostramos mucha preocupación. Big Data, 1 millón de euros. Es una broma de mal gusto. No le vamos a hablar sobre la residenciación de los datos, aunque nos gustaría que nos diga algo sobre esta cuestión. Y termino de verdad. La tarjeta social de los servicios sociales en nuestro país. La propuesta que hacen en el articulado, en el que accede a la misma, me dirá usted que no lo comparte, pero sí que le atañe en cuanto que secretario de Estado de Agenda Digital. Poner en esa comisión a las empresas que van a gestionar datos tan sensibles sin ningún compromiso, digamos, certero, desde luego es un riesgo demasiado elevado, sabiendo que hablamos de la privacidad de los seres humanos en nuestro país. Nada más y muchas gracias.